Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, un abrazo grande. Gracias por sintonizarnos. Ya le voy a dar el saludo a Carlos Miguel Férez Cordero para que haga la gentil recordación de a través de cuáles vías podemos estar y compartir este espacio de Cuarto Piso. Buenos días, Carlos Miguel. Muy buenos días, María Fernanda. Buenos días a toda la querida audiencia, a doña María Gerard en Controles y, por supuesto, a toda la querida audiencia en RTP 96.5 Guaya Santa Elena, 98.7 en la provincia de El Oro y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, @RTP Ecuador. Tan, tan, tan. A ver, este inicio de programa va a ser un pitilín, como le digo a mi hija, diferente. En lo primero, solamente para hacer un comentario de lo que hemos pasado, o por lo menos yo he pasado, porque en ese momento me parecía que era más importante otras situaciones que en el país pasan, pero que se transforman en una portada y luego la tapan otra. Y, si me han escuchado, a quienes me siguen por varios años, desde que estábamos en la mañana con don Ramón y luego con Otto, ya saben que la palabra coherencia para mí es la marca de cualquier persona, ¿sí? Y más cuando se hace política, ese doble estándar o ese doble rasero, yo no lo soporto. Entonces, para demostrar coherencia política, si yo hace 3, 4, 5, 6 años dije que una foto tomada con X persona no necesariamente hablaba de una relación o un grado de intimidad, hoy lo sostengo. El que usted aparezca en un grupo o con un solo individuo o una mujer al lado suyo, no significa en lo absoluto que usted tenga una relación en la que se conozcan más allá del nombre. Pasa mucho. A las figuras públicas también les significa eso. Una foto, te tomas la foto, te abrazas, te sonríes, estás saliendo en una foto con alguien que te lo está pidiendo, pero insisto, no necesariamente te da a entender que hay una relación de por medio. ¿Por qué lo digo? Antes, cuando apareció la foto de la señora Perina Correa, creo que veníamos en el caso de la valija diplomática, luego las fotografías del expresidente Rafael Correa con quienes sí eran parte de estas pandillas y luego de la recuperación, y en el transcurso de lo que va de esta semana, que son 2 días, y la semana pasada, han aparecido una serie de fotos, personajes públicos, asambleístas, autoridades, relacionadas con unas figuras dudosas por lo menos, porque no hay certeza en algunas de ellas. Y eso no puede llevarnos a pensar que hay una relación. Y creo que cada caso tiene que verse de manera particular. Yo no estoy salvando a nadie, yo estoy teniendo coherencia, porque hasta que no se demuestre que en efecto hay una relación más allá de esa foto y que ese personaje tiene vínculos con el narcotráfico, con el cometimiento de algún delito, le toca responder, pero no necesaria y única y exclusivamente por una fotografía. Totalmente de acuerdo, María Fernanda. Estos días hemos vivido un escrache social a una serie de personas, de personajes, de profesionales, de políticos, de conocidos en el medio, de personas de la televisión, etcétera, 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 que ha venido arrastrando una serie de conjeturas de la más baja calaña a Raimundo y todo el mundo, metiendo en una sola bolsa, en un solo saco, a todos por igual. Y eso es algo que debe ser tomado con inteligencia emocional a las personas que lastimosamente las acusan sin ningún tipo de prueba, pero también tienen que generar una respuesta, sobre todo de los personajes públicos, transparente, sincera y honesta. ¿Para quién? Para que la ciudadanía, que son los que hoy están preocupados, digan, ok, este pensamiento que María Fernanda ha expuesto es un pensamiento que yo creo que todos lo tenemos. Todos estamos expuestos a estar en un partido de fútbol con algún amigo o con algún conocido o con alguien que fue a jugar, amigo de un amigo, que tiene vínculos con algún, lo que sea, o en una fiesta, o en un matrimonio, o en una reunión, o es amigo de tu amigo de toda la vida y te lo encontraste, o lo conoces por referencias familiares, por referencias de amistades, o se conocen, saben quiénes son de toda la vida porque han crecido en un círculo cercano. Eso no puede convertirse en juzgamiento a personas de las cuales se las involucra por una foto o porque por ahí suponen que como antes el tipo era chiro y hoy tiene algo de mejor acomodación económica y han pasado 20 años,
entonces el tipo es lavador, es narcotraficante, chueco y todo lo demás. No se puede generalizar, No. pero sí es obligación de los personajes públicos, sobre todo de los políticos activos o que les interesa estar en la vida pública, aclarar, no oscurecer, aclarar, decir, sí, la conozco, es mi amiga, coincidimos, estamos, no estamos, pero yo no sé si hace, si no hace. Nos vemos 2 veces al año. ¿Eso me hace su íntima amiga, socia de sus actividades ilícitas? No necesariamente. Lo que sí, y como digo una cosa, digo otra, que me suma a lo que dices, estas explicaciones tienen que ser claras porque son figuras públicas y tienen que decirlo con todas las letras. No significa que las autoridades de control no puedan actuar, porque estas vinculaciones que se están haciendo no es con una por el supuesto cometimiento de cualquier delito. Las vinculaciones que se están haciendo con estos personajes están relacionadas con el narcotráfico, que es la causa del mayor desangre que tiene nuestro país. Es la causa porque muchos niños no van a las escuelas porque tienen miedo. Es la causa porque aunque ha incrementado el reclutamiento de jóvenes y niños y adolescentes para formar parte de las bandas, son los responsables de cabezas encontradas, de cuerpos mutilados, de extorsiones que se reproducen en nuestro país y que no hay cómo cortarlas. No se trata de cualquier vinculación. Entonces, ¿qué se espera? Una investigación. Claro, y ahí tienen que actuar Fiscalía y los entes de control, UAFE, Contraloría, en lo que corresponde a Contraloría. ¿Te cae que debe ser el sistema de inteligencia también? También, pero si estamos Estamos, aparte que estamos en estado de excepción, estamos en estado de conmoción no internacional, estado de guerra no internacional. Ajá. Entonces, amerita. No es para tomársela tan sencillo. Lo que yo estoy diciendo es que usted no puede ponerle una etiqueta a alguien porque vio una foto que compartió. Exacto. De ahí a que sean investigados porque deben. Tienen que ser los que la Fiscalía crea pertinente y si de eso hay elementos de convicción para ir a investigar a otras personas, lo hacen. Oigan, en este país se han investigado a personas que no tienen nada que ver o nunca han estado y no se han tomado la molestia, pero es que posiblemente pueda conocer a los involucrados. Plum, allanamiento, versión. Carlos Miguel, todo. Aquí se allanó la casa de una jueza, la jueza Tapia, si no me equivoco, porque hubo una información de fuente humana. Y eso fue suficiente como para llegar hasta su casa, medianoche, madrugada, y decir, bueno, nos acaban de decir que posiblemente pasa algo. Que eran, no sé, que los muebles, en fin. Entonces, si estamos acá en una lucha directa contra el narcotráfico, que se están poniendo todas las disposiciones, pues lo que cabe es eso. No digo que el allanamiento de este tipo de situaciones por supuestas llamadas o porque puedes estar conociendo... Que no se den. Que no se den. Ok, pero no te puedes no dejar de alarmar lo otro. No, pues es que si se dan en estos casos a gente que posiblemente de la referencia de alguien puede conocer a un involucrado, entonces, señores, actúen en consecuencia en estos casos que son, no sé si son más graves y no sé si poner en una balanza un delito de cuello blanco aquí y un delito de narcotráfico aquí, no sé cuál es más importante, no sé cuál es más pesado. La verdad, y eso ya un criminólogo lo debe poder exponer de una mejor manera, pero con esa misma teoría y aquí con más vínculos inclusive cercanos, con un link de la super de compañías, lo que fuese, es más sencillo llegar a todos ellos. Entonces a mí sí me molesta esa, digamos, esa balanza media extraña. Para la gente así nomás de a pie o normalita, no les allanan, las caen con todo. Pero a estos que están metidos hasta el cuello en cientos de cosas, con negocios ilícitos y con cosas que son runrunes, que deben conocerlo, sobre todo las autoridades de inteligencia, investigación, etcétera, etcétera, no actúen con la misma fuerza que en otros casos. Eso es lo que me preocupa. A mí me parece que, y yo no sé si pasa, ya tú me aclararás si es que lo sabes, Carlos Miguel, a estas alturas el registrador de la propiedad de San Borondón debería haberle pasado a quien deba hacerle un listado de quiénes son los dueños o los nuevos dueños de ciertas viviendas que pasan los 2 millones o los 3 millones de dólares. Y no es un ánimo de persecución, pero espérate, yo quiero saber de dónde, si tú hace 20 meses no tenías absolutamente nada, ¿cómo es que ahora eres dueño de una casa de 2 o 3 millones de dólares? Y no son los registros de la propiedad los que tienen que hacer eso. La obligación es del Consejo de la Judicatura, que aparte tienen un formulario de la UAFE para reportar este tipo de movimientos y están obligados a hacerlo a partir de determinado dinero. Esto es algo que se ha venido implementando, una suerte de compliance o de conoce a tu proveedor. Las constructoras tienen que llenar una serie de
documentación para poder cumplir con la ley de protección de datos personales y con la ley de la UAF para evitar el tráfico o lavado de activos. Pero finalmente, como vemos que hay cosas que no está haciendo la Fiscalía con la inmediatez de otros casos que son menos graves en lo criminal, pero que generan también escándalo político. Pero en estos casos que son escándalo social, recién ayer un allanamiento, me parece que en la península, en la ciudadela de la península, allá en Mocolí. Estaba perdida, no sabía de eso. Sí, ayer en la tarde, en la mañana, hubo un allanamiento, no se sabe de la casa de quién, y está bien, está en investigación. Pero yo creo que hay elementos suficientes para que la Fiscalía actúe más agresivamente contra esta gente que pone en riesgo la familia suya, señor fiscal, señora fiscal, señores fiscales, y la familia de todos los ciudadanos. Entonces yo sí creo que es importante que se inicien las investigaciones. No digo que sea una cacería de brujas y que se caigan los procesos por agarrar a cualquiera, no. Pero háganlo en orden, háganlo correctamente, háganlo rápido. Y hay otras cosas que a mí me comienzan a hacer muchísimo ruido y que es que hay que preguntar por qué no. ¿Cómo funciona esto? Si tú declaras a alguien que es un objetivo de alto valor, es con algún sustento, ¿no? Porque lo has encontrado con vinculación, porque aunque el tipo no aparece, tú presumes, crees que es el que dirige toda un área o un grupo delictivo, estos grupos organizados. Y luego tú te enteras que luego de la muerte de este identificado como objetivo de alto valor, pues tiene contratos con el Estado. Y luego te enteras que son empresas de seguridad que importan armas y que portan armas. Y que tienen permisos del Ministerio. Yo lo que digo es, si tú ya lo tenías identificado con un objetivo de alto valor, no hay nada más que te haga brincar, oye, esta empresa está contratando y aquí aparece este objetivo de alto valor como parte de la compañía. No te brinca. ¿Y no habrá testaferros ahí? Es que aparecen los documentos de la compañía, pues. Bueno. Claro. Entonces tú dices, ¿cómo funcionan los sistemas para poder detectarlo? Mira, yo siempre he dicho que acá desde el micrófono uno cree que todo se resuelve con hablar. Ese es un problema que tenemos, bueno, que esta periodista pudiera llegar a tener. No se puede resolver todo solamente desde la palabra, porque hay muchas variables que hay en nuestro país, porque hay mucha corruptela, porque hay limitación burocrática, porque hay limitación incluso de recursos. O sea, hay muchísimo. Personal. Yo quiero que alguien se siente y por caridad me explique cómo funcionan cómo se relacionan las alertas entre que yo te ponga como un objetivo de alto valor y qué pasaría en el resto del sistema financiero o de propiedad privada, para que pueda yo alertarme, oye, por acá se está tratando de meter, forma parte de una empresa, está participando en un... Yo le voy a contar. Por una mala noticia de un diario, una mala noticia, pésima noticia, a una persona les niegan los créditos de $10,000, de créditos de consumo para sacarse un carrito, algo de un historial importante de esta persona respecto de historial crediticio. O sea, una persona cumplía con sus pagos. Pero el banco le dice, el banco de toda su vida, su único banco, le dijo, es que le reenvían una foto de un diario. De un diario. No, donde aparece el nombre de esta persona por algún caso. Correcto. Okay. Dicen, no, es que por esto no te podemos dar el crédito para el carro. Entonces tú dices, ok, está bien, ¿Cuánto iba a pedir esta personita? ¿Cuánto pedía? $18,000. O sea, para comprarse un carrito. Como diría Rodolfo Vaquerizo, ameba. Ok, siga. O sea, para los créditos que maneja esta gente. Claro, es nada, $18,000. Pero por último, entiendo perfectamente que diga el banco, me voy a cuidar porque no sé de dónde viene esta plata y cuidado y soy parte de la... Perfecto, está bien, dale. No es contigo contra él. Tú no vas contra el banco, ya dale. Ajá, es tu derecho, lo puedes hacer ya. Dale, está bien. Y el resto, operaciones financieras, porque ahora una notaría no te deja hacer una compraventa si no hay un comprobante de transacción bancaria. Ok. O un carro. Si no hay la transacción bancaria, nada que efectivo, que ni sé qué, eso ya no se puede. Me parece que hasta de $10,000 en adelante tiene que haber una transacción. Ok. Entonces, esos son los tipos de situaciones que no entendemos. Yo tampoco entiendo, créeme. Oye, le ponemos pausa porque vamos ya a entrar a nuestra entrevista. Lo estamos viendo en pantalla al ingeniero Roberto Azpiazu Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, doctor en Ciencias Sociales, Políticas Nacionales e Internacionales. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenos días. Muy bien, gracias. Una corrección, en realidad, yo soy ingeniero
graduado de la Politécnica del Litoral, de la Facultad de Geología, Minas y Petróleos, y me he dedicado mucho tiempo al periodismo, posteriormente a la dirigencia gremial. No guardo relación con la profesión que por algún motivo ha citado usted, así que sencillamente es un detalle menor. Vamos a Le, lo que corresponde. le presento mis disculpas, por favor. No ¿Ya? se preocupe. Ok, gracias. No, no es para tanto tampoco, sino sencillamente mi formación profesional no va por ahí. No, está perfecto. Entonces, ¿cómo le llamo? Ingeniero, ingeniero, soy ingeniero muchos años a la fecha. Ok, ingeniero, vamos. Varias noticias se han presentado alrededor de esta, la siguiente, y de hecho desde el año pasado, sobre los riesgos que tiene Ecuador de vivir una crisis energética. Sobre su conocimiento, ¿tenemos ese riesgo hoy? Bueno, yo creo que el hecho de que en las últimas semanas la principal noticia ha estado cifrada en el nivel de embalse del sistema Paute-Mazar da cuenta que evidentemente hay una situación de riesgo potencial y que desde luego tenemos que trabajar en el mediano, largo plazo y en el corto también en la dirección de conseguir mayor capacidad de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica para evitar lo que sucedió en 2024. Durante tuvimos un prolongado periodo de estiaje entre septiembre y diciembre de 2024, de manera tal de que sí, hay preocupación. SENACE ha estimado apenas en septiembre del presente año en un déficit potencial ante un escenario de estiaje severo de 866 megavatios, y eso determina de que, pues, si bien hemos disminuido los 1100 megavatios que nos faltaron durante ese periodo, pues evidentemente dependemos en este momento de la ayuda que nos brinde Colombia vendiéndonos energía, de las unidades de generación que de alguna manera se han puesto a disposición del parque termoeléctrico, energía en firme en particular, las barcazas turcas y unas pocas unidades que han conseguido ser refaccionadas, pero de una manera u otra ante el escenario de disminución del porcentaje de la capacidad de generación hidroeléctrica versus la demanda nacional, pues evidentemente como que nos falta en proyección lo que tiene que ver con energía en firme, termoeléctrica en particular, porque todo lo que significa energías renovables no convencionales es un segmento que todavía está en fase de desarrollo, y si bien se habla de proyectos de centenares o miles de megavatios, eso sencillamente está en proyección y no es algo con el que podemos contar en este momento. Yo diría Ingeniero, que en líneas generales esa sería la respuesta. ingeniero, el hubiera no existe, pero si es que se hubiera instalado todos los equipos que se compraron de Progem, nuestra realidad sería otra, estuviéramos como tranquilos. Sí, sería otra la realidad Ok. porque no solamente son las contrataciones de Progen, 241 megavatios, que eso ya sabemos que ha terminado en nada y con acusaciones de fraude y delincuencia organizada, lamentable frente al hecho de que el país está demandando esa energía en firme para poder paliar cualquier situación emergente que pueda presentarse ante la fragilidad del concepto de soberanía energética, porque finalmente tenemos un plan maestro de electrificación que a la fecha de los apagones en 2024 tenía inversiones no realizadas de generación por 1950 megavatios. Así que eso da cuenta de los desfases que estamos afrontando, y sí, es momento de que empecemos a hacer las cosas de una manera distinta. El desafío es cambiar el modelo de desarrollo del sector eléctrico, donde siguen habiendo obstáculos de carácter burocrático, también estructural, relacionados al hecho de que mantenemos un régimen tarifario subsidiado que en 2026 estará en el orden de 600 millones de dólares y que complica la ecuación económica en lo que tiene que ver con el pago de la energía al generador por parte de los distribuidores, que finalmente recaudan un valor inferior en relación a lo que cuesta generar. En resumen, es un poco cómo está el tema al momento. Una pregunta, ingeniero. ¿Existe un perdón, una demanda que va aumentando año a año en el país?
esa Sí, correcto. demanda que aumenta, si no me equivoco, entre 300 y 500 megas anuales aproximadamente. 300 y 400 es la cifra que se maneja. Todos, Sí. todos los años, digamos, se recuperaron, invento, 200 megas que no estaban ocupados, sirve por supuesto, pero al año siguiente ya no son, ya hay que recuperar muchísimo más. O sea, a lo que vamos es, hay un déficit por la falta de inversión en gobiernos anteriores, en los problemas que han existido y todo lo demás, pero aparte tienes un consumo que todos los años crece, entonces tienes la obligación de continuar tratando de generar más y más todos los años. Sí, ese es el desafío y desde luego frente a ello es que la política pública apunta de que exista mayor inversión privada porque la inversión pública está de alguna manera refrenada por las dificultades fiscales. Es de ahí que sale, por ejemplo, el proyecto de 800 megavatios de energías renovables no convencionales, que son alrededor de 10 proyectos que fueron suscritos como concesión bajo el régimen de proceso público de selección durante el gobierno de Guillermo Lasso, procesos que venían en algunos casos desde 2020. Pero de ese total de proyectos apenas hay uno que está en construcción, que es Sibillanaco 3, 110 megavatios en Loja. El resto, por distintos motivos, uno de ellos relacionado a la permisología, a los trámites burocráticos, a los licencios ambientales, a los permisos de agua, está determinando de que algunos de estos proyectos se hayan caído. Es el caso de tres fotovoltaicos en Imbabura, de la transnacional francesa Neoen, y el proyecto fotovoltaico del Aromo, cerca de Manta, que estaba a cargo originalmente de una empresa española llamada SolarPack. Por citar estos casos, están caídos, entonces un poco desde la Cámara lo que le estamos sugiriendo al gobierno es que ponga mucha atención para que el resto de proyectos que todavía no se caen, pues sean rescatados, que desde las contrapartes públicas, desde la autoridad, se les dé el soporte para superar los obstáculos que están afrontando en términos, estaba señalando, licencias ambientales, permisos de agua para el caso de los proyectos hidroeléctricos de hasta 100 megavatios que están contemplados y ver cómo dinamizamos la participación del sector privado en lo que tiene que ver con la contribución que puede hacer al Sistema Nacional de Electricidad. Hay que acordarse que en 2024 se introdujeron dos reformas legales a la LOSPE, que es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Antiapagones 1 y la Ley Antiapagones 2, que terminaron abriendo para la participación privada a través de una iniciativa no solicitada de proyectos en rangos de 10 a 100 megavatios y eso es algo que ha despertado interés, pero en definitiva ninguno de esos proyectos, más allá de que se les haya entregado un certificado, está en proceso de construcción. Y uno de los problemas que hay que afrontar es el relacionado a la garantía de pago al generador por parte del Estado ecuatoriano, a través de las empresas distribuidoras, y si no es a través de ellas, bajo compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas, y se está considerando lo que se denomina una tercera capa, esto es una línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para que finalmente estos proyectos puedan ser bancarizados y el país pueda contar con estos megavatios a disposición. Ingeniero, de los proyectos y de las inversiones a las que se ha referido la ministra de la cartera de Estado, ¿cómo se traducen hoy en la generación o en la distribución? ¿Qué tanto le han sumado a la producción y a la cobertura de demanda? Bueno, por ahora esos son proyectos, Ok. en su gran mayoría. Lo que se ha aterrizado es Toachi Pilató, que creo que ahí hubo una buena actuación para resolver un contencioso entre las partes contratistas y, en definitiva, dinamizar un proyecto que estaba estancado y que venía con problemas desde hace 12 años. Eso ya está en funcionamiento. Creo que eso es una buena noticia. Obviamente, frente a la circunstancia que está atravesando el país, las barcazas turcas con una capacidad de generación de 300 megavatios son indispensables. Igualmente, la interconexión con Colombia, que regularmente nos está proporcionando energía, últimamente de origen hidroeléctrico, que es más barata,
y eso nos ha permitido hacer una economía en lo que tiene que ver con el uso de los embalses del sistema Paute-Massar para tratar de preservarlos de cara al escenario de un eventual estiaje severo. Por lo menos en esta semana hemos tenido la buena noticia de que las lluvias han comenzado y que nuevamente el embalse comienza a recuperarse, y eso nos brinda un poco de alivio porque en el escenario de estiaje severo obviamente no vamos a tener los apagones de 2024, Ay, pero va a haber un margen de déficit que se va a traducir evidentemente en cortes, ya. pero no es la situación en este momento y confiemos que esto pueda ser Dos. superado. Pero en resumidas cuentas, necesitamos aterrizar proyectos de energías renovables no convencionales y lo propio respecto a energía en firme de carácter hidroeléctrico. Para concluir, decirles que en los últimos años, desde la década pasada, la visión estratégica de la política pública ha sido favorecer los proyectos de energías renovables, descuidando, dejando a un lado estos relacionados a energía en firme o termoeléctrica por razones medioambientales, de que no se quiere consumir combustibles fósiles porque son contaminantes, pero la realidad nos ubica en este momento, a 2026, en la urgencia de no desestimar este tipo de proyectos, porque finalmente son los que nos pueden salvar en un momento determinado, Sí. recordando de que en condiciones de agua, es decir, si los embalses tienen agua, pues finalmente Ecuador está en capacidad de tener más del 90% de su demanda, atenderla con energía hidroeléctrica. Pero el momento que eso empieza a disminuir de 60 para abajo, dígase 50, que fue lo que llegamos a tener durante el estiaje de 2024, estamos en problemas. Así que hay que ser previsores, hay que apuntar al cambio del modelo de desarrollo y trabajar en esa dirección. Es Ese es increíble el punto principal. cómo otros países le han puesto incluso pausa a sus objetivos de cambio de generación de energía eléctrica por otras vías, porque dicen, oye, no lo vamos a alcanzar. Está bien que tengamos el objetivo del cuidado del medio ambiente, pero no lo vamos a poder cuidar. Si me permite dos para concluir esta entrevista. Primero, ¿usted tiene Sí. el dato de cuánto en dólares se le ha comprado a Colombia en energía desde el año pasado, cuando tuvimos esta crisis? 2024. Y 2025, me fui un año más, perdón, pero ingeniero. Y lo 2024. otro, que cómo avanza ese proyecto con nuestro vecino Perú para tener un sistema de interconexión o de distribución. A ver, respecto a la interconexión con Perú, ese proceso de licitación se cayó en septiembre de 2024, se lo está recuperando, relanzando finales de 2025, inicios de 2026. Creo que es muy importante porque esa interconexión puede proporcionarnos hasta 600 megavatios en un momento determinado, es decir, más de lo que actualmente nos entrega Colombia. Respecto al costo de la energía entregada, el total, no manejo esa cifra en este momento, Ok. pero para tener un referente, en diciembre pasado, Colombia nos entregó en promedio 300 megavatios diarios que costaron 15 millones de dólares. Esa energía, como decía hace un momento, es de origen hidroeléctrico, es decir, energía más barata, a promedios de 10 centavos de dólar el kilovatio hora. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Me quedo con lo que quizás, más allá de toda la información técnica, podríamos eventualmente tener cortes de energía, ni de lejos, comparado con lo que vivimos el año pasado. No, Ok, definitivamente, si hubiera un déficit sería bastante menor, de manera tal de que la carga en términos de problemas que eso significaría para la vida de los ecuatorianos, en términos productivos, de la vida familiar, no va a ser mayor, pero con la noticia que tenemos de recuperación de embalses, que está lloviendo tanto en la costa como en la sierra y en el oriente, bueno, creo que por ahora eso nos da alivio y dale. no quiero ser pesimista en este No, no momento. Creo que seamos. no, No, no. no Vamos a seamos. sortear Ok. este periodo, creo que con posibilidad de no llegar a ese extremo. Usted sabe bien también que en el marco de este problema que estamos comentando, ya ha habido la instrucción de parte de SENACE de tratar de habilitar el parque de generación de la empresa privada en industrias, centros comerciales, y eso se está manejando. Y creo que
hay que obrar así porque finalmente son parte de las medidas preventivas que corresponden. Ingeniero, una vez más, gracias por haber estado con Gracias. nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, nos quedamos un poquito más tranquilos. Yo le dije. ¿Sabes No qué? tiene que Eso escuchar a los no. agoreros del desastre, a esos que quieren que se vaya la luz para que se caiga el gobierno. Bueno, yo no creo que sean agoreros del desastre. Algunos sí. Bueno, ya, algunos están ¿sabe que qué? pescan ese ministerio. Yo no- Quieren ser ministros, que lo llame el presidente y le diga, oye, tú que sales a hablar tanto de esto y que parece que quieres ser ministro de Estado. Ah, esa es la cuestión. Vas que Algunos. criticas y rajas con todo el mundo para que te contraten. O Bueno, abrir ojos para el siguiente gobierno que venga y ahí Ok. está. Por supuesto. Ok, estábamos escuchando al ingeniero Roberto Aspiazu, que fue clarísimo de lo que él tiene. Oye, yo he visto estas declaraciones y no me parecen graves, me parecen gravísimas. ¿De quién? ¿Ubicas a Jacobo García? Claro. Ok, Jacobo García. Pero es periodista español que vino acá y que era Sí. un activista político cualquiera. Sí. Bueno, no sé si cualquiera. ¿Por qué eres así? O sea, Porque está es un bien. activista, viene del extranjero, es periodista, viene acá, dice que es independiente y le hacía campaña al correísmo todos los días. Y ahorita está que se saca los cueros al sol con Luisa. Sí, le ha con dicho Luisa. le ha dicho que tiene vínculos con Es los que, GDOs. eso es lo que yo quería leer. ¿Y por qué? Porque no es hacerle hilo a unas declaraciones cualquiera en X. O una Ni peleita cualquiera, ahí. ni de cualquiera, en X. O sea, no importa realmente el origen, porque lo medular está en lo que escribe la señora Luisa González. Dice, esto fue el día de ayer. Jacobo García escribe, otra vez descubriendo que se les, entre comillas, infiltra gente crítica en sus filas. Ja, ja, ja. Pero si esa es la lista de la unidad, hombre, ya mismo se va a sorprender qué es lo que, esa es la forma de pensar de los de Canuto. Luisa González responde lo siguiente. Esa es la visión, no, dice, esa es la visión política de la de Canuto. De la de Canuto, ya. Así. Luisa responde lo siguiente, la Canuto de una forma despectiva. Despectiva, turro. De mal gusto, no sorprende porque Jacobo tiene sus formas. Ok. Luisa le Claro, contesta, pero yo digo una mala palabra y ahí dice, ay, qué horror, qué grosero, qué patada. yo no comparto micrófono con Jacobo García. Ah, bueno, es verdad. Pero no dije malas palabras, no he dicho malas No, palabras. nada, pero no sé por qué vienes al tema. Deja de No importa, hablar, que no siga, es contigo. siga, Tú me siga. interrumpes. Ok, entonces viene Luisa González y le responde. Increíble la solvencia intelectual y moral del empleado, del que por chats filtrados sabemos, y aquí viene lo serio, que Gravísimo. articulaba y pedía a sus amigos de los GDOs maten a Jaime Estrada en la campaña por la alcaldía de Manta. ¿De qué está hablando la señora Luisa González? Esto es gravísimo. Es una acusación de haber pedido que maten a alguien, que Jacobo García ha pedido que maten a alguien, no a alguien, a Jaime Estrada en la campaña por la alcaldía, y una asociación directa con los grupos de delincuencia organizada. Utilizó el término amigos. Y pedía a sus amigos de los GDOs, ¿Qué es esto? maten a Jaime Estrada en la campaña de la alcaldía por Manta. Mira, Esto es gravísimo. No grave, es gravísimo y vamos a regresar, pero después de la pausa. Pero antes, póngame la musiquita para ponerme a tono. La ruta de la innovación se vive en grande en el Summerland Fest de Innovatec del 22 al 25 de enero de 2026. La Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, será el punto de encuentro de la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. Serán 4 días de conferencias, talleres, ferias, networking y el Gran Fest con artistas como Lennox de Zion y Lennox, Rakim de Rakim y Kenway y la Sonora Dinamita. Además, contaremos con speakers de alto nivel como Yokoi Kenji y Mauricio Hoyos. El acceso al Summit es gratuito, con registro previo y cupos limitados. El acceso al Fest, pues ese sí, es con una entrada a la venta desde $3, disponibles ya en Buen Plan. Compra tu entrada ahora y no te quedes fuera del primer Tech Fest del Ecuador. Empieza tu año de la mejor manera con Innovatec. Enero ya está aquí. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. buena compañía. Acá estamos con Carlos Miguel Pérez Cordero haciendo unas remembranzas de las situaciones extremas que se vivieron con los apagones de 14 horas.
que casi mi amigo se muere también, También me muero. por alto impacto. Por alto impacto, subir las escaleras. Subir 10 pisos en la sierra y uno es bien mono y aparte tengo el vicio lastimosamente de fumar, entonces es más problema. Sentías que ibas a morir. Sí, horrible. A ver, horrible. ok, no fuimos señor. A ver, déjeme rapidito aclarar algo el día de ayer. Dale. Ayer entrevistamos a la concejal Emily Vera y ella nos dijo que el predial de este año tiene unas subdivisiones y la planilla está transparentada. Y mencionaba el tema del impuesto al cuerpo de bomberos. Ajá. Y yo le dije tajantemente, duramente, Ajá. no está bien informada. Y le tengo que pedir disculpas a la concejal porque el que no estaba bien informado era yo. Y de hecho le dije, yo voy a ver mi predial, la desafié. Sí. Y cuando me mandan mi predial, que me lo mandaron lastimosamente después del programa, está efectivamente subdividido los rubros de la siguiente forma. Impuesto predial, cuerpo de bomberos, tasa de drenaje pluvial y contribución especial de mejoras del año 2000 al año 2014. Entonces, mi querida concejal, le pido 1000 disculpas porque usted tenía la razón, yo me equivoqué en este caso puntual, así que corrijo, lo cortés no quita lo valiente y la concejal tenía razón, la planilla de impuesto predial de este año sale subdividida y diferenciada. No tengo todavía la planilla de impuesto a contribución especial de mejoras, la otra planilla. Me dijo que te le iba a hacer gigantografía, me dijo. Ya la voy a traer. Yo ahí atizando. Ya la voy a traer y en caso de que tenga esta segregación también se la va a decir públicamente como merita, ¿no? Me parece fantástico lo que has hecho haciendo esa aclaración, una rectificación, pero lo de fondo era que eran estas cobros por mejoras. Que la gente sí ha tenido una crítica. Perdón. Un aumento. No, me decía crítica, aparte del aumento, una crítica. Decía, oye, ¿qué mejoras? ¿Dónde están las mejoras? ¿Y por qué? Porque yo no he visto nada en mi calle y ahí era lo que se llamaba que era el grado de influencia o el nivel de influencia que tenía en la zona, no necesariamente donde se hace la obra, pero sí las que están cercanas. Pues la gente no percibe eso y está en su derecho de reclamar. Sí. Y creo que falta información al respecto. Por ejemplo, ¿por dónde viene? O decir, como lo han repetido, pero no lo suficiente, que estas vienen recargadas porque no se cobraron en su momento. Y porque un examen especial de Contraloría le ha dado esa recomendación al municipio y si el municipio con esta administración o cualquier otra no cumple, se comen al alcalde, la Contraloría y a todo el tema. Entonces sí, yo creo que sí es así, pero sí es importante, lo que decía ayer la concejal, es importante tener el contexto, porque a mí me sonaba feísimo que se cobren impuestos retroactivos, sobre todo en el especial de contribución de mejoras a todo el mundo. Pero ayer lo aclaró la concejal y está bien seguir con, Oye, pero yo decía con estos cobros, pero la gente no está feliz. No, porque se supone que hay un presupuesto y hay una asignación. ¿Por qué debería además haber un cobro, una tasa, si esa es la función del administrador de la ciudad? Entiendo que hay obras que nunca pudieran hacerse porque los presupuestos son limitados y las necesidades pues son infinitas. No hay otra manera de hacerlo sino es con una contribución adicional a lo que usted ya da, porque cada vez que le asignan al municipio es porque ya hicimos nuestra contribución vía cualquier impuesto o, como decías, tributos y sus subdivisiones. Claro, los tributos y las tasas. Ahora, los impuestos y las tasas. Ahora, lo que todavía no me termina de cuadrar, y si alguna vez pues espero poderlo entender, es, yo recuerdo claramente allá por la época de la regeneración urbana del centro. ¿Pero cuál? ¿La de Febres Cordero? Es que fue la de Febres Cordero en la transición con Jaime Nebot, o sea, ya por el 2004, ya era Jaime Nebot alcalde, pero se cobró una tasa. Nosotros pagamos en mi casa, nosotros vivíamos en Chimborazo entre Sucre y de Agosto. Yo recuerdo haber pagado los impuestos prediales de la mamá que había fallecido de mi suegro. Y me acuerdo haber ido al municipio a pagar los impuestos el impuesto de contribución por mejoras y la gente lo pagaba felices porque este era un edificio, un departamento en plena 9 de octubre. Es pues, ¿no? que el centro de Guayaquil era un asco. Era un asco. Era un asco. Oye, me has traído el recuerdo de la limpieza que se hizo en el municipio de Guayaquil con los pipones. Claro que sí. Sí, y sí, yo tuve el carro volcado ahí, dado vuelta, ahí afuera de la casa. Gases lacrimógenos que daba susto y todos éramos chicos en ese momento en la casa, un momento tenso, hay que tener arrestos realmente como para poder decidirse a hacer eso. Claro que sí, sí, y eso lo tenía con todas sus críticas porque las tienen, creo que no hay un líder que pueda pasar a la historia sin no haber sido sujeto de afectos y desafectos y de unos odios encarnizados también.
se daban durísimos. Y pues, de recuerdo unos esas amores cosas. sin justificación, pero bueno, el ser humano es como es, justamente ahora. Compleja la mente humana. Compleja la emotividad, ¿sabes? Sí. Hay una relación, un vínculo que se crea con el personaje, aunque no lo conozcas, que tiene mucho que ver con el carisma, con lo que le crees, con lo que hace, y también está esta sostén que tienen, que es la organización política con la que también comienzas a generar identidad y afinidad y la defiendes a capa y espada. Y pobre que tu hijo se haga de otra organización política. Eso es expulsión fuera de la herencia. La tenemos en la línea. Rosa Torres, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre la comparecencia a Godoy, la agenda legislativa y sobre el rechazo que usted ha hecho a las acusaciones sobre imágenes que la vinculan al crimen organizado. ¿Cómo está? Buenos días. Antes de darle el paso, déjeme recordar lo que dijimos antes de iniciar este programa, solo repitiéndolo, porque lo hemos dicho siempre, que una fotografía no puede demostrar el grado de relación e intimidad que pueda tener político, autoridad, el que sea, con alguna persona. No es nuevo, lo dije en el caso del expresidente Rafael Correa, y creo que también es su caso. Sin embargo, asambleísta, la saludo ahora sí, muy buenos días. Hay algo que me llama la atención y ya se lo comento, para que salude. Muy buenos días con todos. Bueno, agradeciendo por este espacio y saludando a toda la audiencia que nos está en este momento viendo o escuchando en este día. Ok, vamos a comenzar por lo último y luego profundizamos en lo que pasa ahora en la Asamblea Nacional sobre los videos que circulan. Usted ha dicho, yo no los conozco, pero luego comienzan a salir otros datos como que hay una interacción en las redes sociales. Pues más allá de no conocerlos, ¿a usted no le preocupa? ¿Quiénes eran esas personas con las que estaba en ese momento? Mire, en verdad ya me resulta vergonzoso y quizá un poco preocupante cómo quieren forzosamente crear un vínculo a través de un video, que primero es un video que no es reciente, sino es del año 2023, donde yo no era funcionaria y estaba en un espacio público. Ahora resulta que nosotros tenemos que controlar quién está en el espacio público. Usted controla en un lugar público quién entra y quién sale, por supuesto que no. Y en segundo lugar, yo repito lo que dije, por supuesto, yo no conozco a las personas que están presuntamente vinculadas a investigaciones por un delito de narcotráfico. No las conozco, no fue concertado, no nos llamamos y dijimos vamos, no. Yo no las conozco y repito y vuelvo a recalcar, rechazo categóricamente cualquier vinculación, pero sobre todo imputación, que me quieren imputar a mí un delito sin alguna evidencia, sin algún fundamento, sin algo lógico, pero sobre todo sólido, que diga que yo estoy vinculada o que estoy presuntamente vinculada a un crimen organizado. Por eso mi pregunta no fue para pedirle que aclare si las conoce o no, no fue aclarar pidiendo si tienen vínculo o no. Mi pregunta puntual fue si a usted le preocupa o no en su momento haber estado compartiendo personas que hoy se las identifica porque no hay delito que se les esté persiguiendo. A eso me estoy refiriendo yo, a lo que pasa en el contacto con que puedas tener con personas. Yo no estoy preocupada en absoluto porque sé que la verdad me asiste. El hecho de que esté en un espacio público con varias personas no significa que tenga un vínculo de amistad con las personas que en este momento hoy aparentemente están vinculadas en ciertos delitos. No me compete a mí hablar de eso y le compete a Fiscalía. Tengo entendido que igual no hay ninguna especie de investigación. En todo caso, yo no me voy a pronunciar al respecto. No me siento preocupada y miren, hay un dicho famoso, el que nada debe, nada teme. Y por eso estoy dando la cara y repetiré las veces que sea necesario este tema, porque es que es la verdad. O sea, no hay nada más que intuir aquí, y lo decía yo antes, que 24 horas antes que yo tenga la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde estamos haciendo una reforma sustancial e importante al sistema de la Administración de Justicia a través del Código Orgánico de la Función Judicial, no es coincidencia, o decido yo creer que no es coincidencia, sino más bien un cálculo político, que a través de un video sacado hace 2 años, donde a través de otra persona, que es la persona que graba, que sí conozco, quieran vincularla con la presunta pareja sentimental de quien mataron en Mocolí. Por favor, o sea, esto parece ya un chisme de barrio, definitivamente. Es que ¿sabe qué pasa? Que hay situaciones, y si, depende de qué organización es, de repente si esto pasa en las filas del RC, inmediatamente dicen, ahí está, con los narcotraficantes, con las compañeras. Me explico, ese doble estándar o el doble rasero con el que se utiliza. Si alguien de otra organización política aparece, está mal. No, por favor, siga. Yo le voy a decir algo y perdón que le interrumpa. Siga, por favor. ¿Usted piensa que si
probablemente no tenga el físico que tenga, me hubieran vinculado de la misma manera y me estén estigmatizando o queriendo, queriendo estigmatizar. No lo sé, mire, no puedo presumirlo. No hay una legitimidad para poder deslegitimarme. ¿A qué me refiero? Que intentan a través de chismes y a través de un video que fue hace 2 años atrás, queriendo imputarme un delito. Imagínense la gravedad de esto. Imputarme un delito que tiene que ver con el crimen organizado sin evidencia por un video de una persona que no conozco, que está en un lugar público y que está en la parte de atrás mío. Entonces, usted va a ser responsable ahora por los actos de otras personas que está usted en un lugar público y aparece atrás suyo. Por supuesto que no, por Dios. O sea, hay que ser claros y contundentes y yo no me siento preocupada porque, insisto, Asambleísta. Esa es la verdad. Asambleísta, yo estoy de acuerdo con usted totalmente, porque nadie puede ser imputado peor cuando estás en cualquier lado por haber salido en una foto con fulano, sutano, mengano, por más inclusive amigo que sea, porque no necesariamente que sea tu amigo significa que tú sepas qué negocios hace, porque de dónde viene la plata. O sea, sería una locura. Que no es el caso tampoco porque no es mi amiga. Claro, que no es el caso tampoco de lo que usted manifiesta. Ahora, existe la preocupación de la gente, dice, no, ¿cómo va a decir que no conoce si sale ahí, está farreando, que ni sé qué, que aquí la puse y no la encuentro? Y usted ha dicho que no conoce a ninguna de las involucradas, pero acá dice que conoce a una, que es la que graba el video. Que han de haber sido amigas en común, ecuatorianas en Madrid, chéveres, se encontraron, farrearon y murió el tema. Así entiendo que ha sido. Yo pregunto algo, ¿de dónde surge esta conexión de la persona, de la mujer que supuestamente está siendo investigada por ser prometida de alias de un narcotraficante? O sea, no entiendo dónde arman ustedes, o sea, dónde... Ustedes no, ustedes no, estamos haciendo preguntas. No, ustedes, me refiero... No me refiero específicamente, no los estoy acusando a ustedes, me refiero a la gente que tiene una necesidad de legitimarlo. No, o sea, realmente el enfoque ya no es el video, el propósito no es el video, el propósito y lo preocupante es la vinculación que quieren realizar, y es una vinculación totalmente forzada. Vinculación que no hemos hecho acá, y sí hemos hecho la aclaración desde la coherencia, una foto no puede significar un nivel o grado de relación. Vamos a la comisión. Godoy va a juicio político. Usted está al frente, ¿cierto?, de la comisión de justicia. No, a ver, en su primer momento había una resolución en la cual yo misma, el presidente de la Asamblea Nacional, ustedes recordarán, solicitó la presencia de Godoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lunes pasado. En esa resolución se dispuso que venga a la Comisión de Justicia donde se hagan las investigaciones pertinentes. Sin embargo, ustedes ya se han enterado que se aprobó el juicio político de Mario Godoy. Por lo tanto, ¿qué es lo que compete de acuerdo al Código Orgánico de la Función Legislativa? Es que vaya a la Comisión de Fiscalización. En este momento, el juicio político que se activó contra Godoy se está ya viéndose en la Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, es esta comisión que se encargará pues de ver los descargos que presentará el señor Mario Godoy. Lo que sí realicé yo y el día de ayer, y la verdad lo quiero mencionar porque siento que es algo importante de mencionarlo, que el día de ayer, que fue un día histórico, porque imagínense que sacamos el primer informe para primer debate del Código Orgánico de la Función Judicial, que es un código que probablemente no esté en el radar de la gente, pero es elemental porque lo venimos trabajando hace 6 meses atrás, que regula a todos estos jueces y fiscales que son corruptos, que están cansados y que le han hecho perder la fe y la esperanza y la confianza a la gente en el sistema de la Administración de Justicia. Esta asambleísta incluyó el día de ayer una figura que no estaba prevista en el código, que es el conflicto de interés. En vista de la coyuntura que hemos visto, que todos hemos escuchado, que será cierto o no será cierto, eso no me compete a mí aclararlo, sino al señor Godoy en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, lo que hice yo es dotar de herramientas jurídicas porque propuse 2 figuras jurídicas. La primera figura jurídica es el tema del conflicto de interés, que es necesario tenerlo en el código, ¿no? Y la segunda figura jurídica es estas medidas de garantía de seguridad que hay que proporcionar a los jueces, porque... Vamos por el primero. Sí. ¿Quién va a definir el conflicto de interés y hasta qué nivel?
De repente si mi hijo trabaja y en algún lugar, ¿ese es un conflicto de intereses o no hay conflicto de intereses ahí? ¿Quién lo Bueno, definiría? el conflicto de interés es básicamente una figura donde que no estaba establecida en el Código Orgánico de la Administración Judicial, donde evidentemente si hay casos sensibles, porque se abre un expediente, o sea, no significa que alguien discrecionalmente va a decir su hijo está entalado, entonces por lo tanto usted tiene que inhibirse de conocer una causa. No, para nada. El conflicto de interés es una figura que no estaba prevista en el Código y que en vista de la coyuntura es una figura que se le implementó para todos los servidores judiciales. Okay. No es un caso específico. Dale, pero entonces, ¿cómo más o menos funcionaría? Se abre un expediente en el cual se hacen, de acuerdo al debido proceso, usted que se puso como ejemplo, tendrá, pues evidentemente, que argumentar y adjuntar por qué no hay conflicto de interés. En el caso que haya conflicto de interés y que se compruebe, siempre que se compruebe, se puede utilizar esta figura jurídica que estamos ingresando. ¿Para qué? Primero, para garantizar una institucionalidad en el sistema de la administración de justicia. Okay. Y segundo, el propósito del conflicto de interés es también con un fin de una especie de sanción. Entonces, la idea es que no sucedan, o que no, para todos los servidores judiciales, que no sucedan temas que de verdad van enfocadas a la ética judicial, a la probidad. Entonces, nosotros lo que hacemos como Comisión de Justicia, que nosotros no legislamos por la coyuntura, legislamos por los problemas reales y estructurales del sistema de la administración de justicia, y la coherencia de esto es que lo venimos haciendo hace 6 meses, antes que se destape cualquier tema bochornoso del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y lo otro, medidas para asegurar a los jueces. Gracias, Carlos Miguel. Sí, esto fue algo nuevo, porque sin duda alguna las mayores denuncias que teníamos eran por los jueces corruptos, ¿no? Había más de 50, por ejemplo, 50 informes donde jueces no pudieron justificar sus patrimonios. ¿Y cuál era el propósito? Eso fue un documento emitido por parte de la Contraloría, donde habían informes donde jueces no podían justificar la licitud de su patrimonio. Entonces teníamos las mayores alertas eran de jueces corruptos más que aquellos que han sido intimidados. Entonces, en vista de todo lo que ha sucedido y en vista de que no está previsto el tema de las garantías a los jueces, y sin duda alguna hay excelentes jueces, hay excelentes herramientas jurídicas, lo que hemos hecho es, el día de ayer implementé, lo he sugerido para que sea incluido dentro de este código estas medidas. Estas medidas son de asistimiento que tienen ciertos protocolos que el Consejo de la Judicatura tiene y debe activar. ¿Para qué? Para asegurar, primero, la independencia judicial y segundo, asegurar la integridad de ese buen funcionario que está del lado del ciudadano de bien, ¿no? Del lado de la justicia. Asambleísta, antes de cerrar rapidito, no se olviden, por favor, en la comisión de reformar el COIP en lo que corresponda. Es importantísimo cambiar esa norma. Asambleísta, gracias por mencionarlo. sí, le prometo, asambleísta, le prometo, esto ha sido así muy rápido y nos concentramos en otro tema, pero le hacemos otra entrevista para hablar sobre esas reformas que anuncia ya Carlos Miguel Cordero. La del COIP me interesa mucho saber cómo va eso. Oye, donde no cerremos ahora que nos votan. Gracias, asambleísta. Gracias, asambleísta. Buenos días. Ya, chao, sí, a los... ya nos fuimos. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.